Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, yo soy Gustavo y hoy te presento el Samsung M23 de la mano de Tecnostore Río 3. Te cuento que en mi Instagram ya estuve subiendo algunas fotos de este teléfono, así que te invito a que me sigas para que te enteres de lo que se viene en los próximos videos. Comencemos con el unboxing de esta unidad que es ensamblada en Tierra del Fuego, Argentina. Al abrirla encontraremos un sobre de cartón que en su interior cuenta con dos papelitos y el cable con doble extremo USB tipo C, con una presentación especial y muy llamativa, pero este teléfono no incorpora cargador, cuya carga máxima es de 25 vatios para la gran batería de 5000 mAh que posee. Por debajo tenemos el teléfono envuelto con un film sin funda protectora. Por último encontraremos el accesorio para extraer la nano SIM. Externamente tiene cierto parecido al Samsung S20 Fan Edition, sobre todo por la calidad de terminación y composición de los materiales. Esta carcasa satinada resiste bastante bien la adhesión de las huellas dactilares y se lo siente bastante cómodo en la mano con una leve sensación de pesado. Sus dimensiones son acordes a las de un gama media y mantiene el grosor de los modelos del A52 y del A22 con 8,4 milímetros. En cuestión de peso está justo por debajo de los 200 gramos. Vas a disponer del botón de encendido y el lector de huellas en la misma tecla, de funcionamiento correcto. Por encima las teclas de subir y bajar el volumen. En la parte superior dispondremos de un micrófono. La ranura para la micro SD y la nano SIM están en el lateral izquierdo y por debajo tendremos el puerto jack de 3,5 milímetros, un segundo micrófono, puerto USB tipo C y un único altavoz. El cuadrante de las cámaras está conformado por un sensor ultra angular de 8 megapíxeles y 123 grados de ángulo de visión. Por debajo el sensor principal de 50 megapíxeles y por último uno macro de 2 megapíxeles. La cámara frontal es de 8 megapíxeles y se ubica en un notch en la pantalla, la cual tiene puntos a favor como un buen tamaño de 6,6 pulgadas, una tasa de refresco máxima de 120 Hz, con desplazamiento súper suave y una muy alta tasa de píxeles de 400 puntos por pulgada que sin duda influyen en la calidad de imágenes que veremos. Por otro lado, este panel es TFT con un brillo máximo que ronda los 620 nits. Siempre los teléfonos de gama media con conectividad en 5G suelen recortar en el apartado multimedia, como es el caso de este Samsung M23 que no cuenta con pantalla AMOLED. El sonido es mono y con una clara falta de potencia. Solo pudo llegar a 117 decibeles con el altavoz pegado al medidor y si bien dispone de Dolby Atmos, solo podrás utilizar esta tecnología cuando lo conectes con auriculares. Lo que sí podrás modificar es su ecualizador de 9 bandas de manera personalizada junto a la opción de Adapt Sound para adaptar el sonido de acuerdo a la edad del usuario. Te dejo con un ejemplo de audio y de video de este modelo. Un punto fuerte de este M23 es la conectividad. Tiene Dual SIM, una característica que pocos modelos de Samsung disponen en Argentina, con acceso a la red de 5G, que si bien por ahora el servicio no está disponible en la región, vendrá muy bien por si pensás tener el teléfono por varios años. Además, suma Dual Band Wi-Fi, NFC para pagos, Nearby para dispositivos cercanos, Mobile Hotspot, Quick Share, Bluetooth 5.0, Smart View, Smart Switch y escáner QR. Otro punto a tener en cuenta es que dispone del procesador Snapdragon 750G con el que se logran unos 360.000 puntos en Antutu. Además, la memoria interna es de 128 GB, ampliables mediante una micro SD y 4 GB de memoria RAM con la opción de RAM Plus, con la que podrás anexar 2 o 4 GB extra para mejorar el rendimiento en multitarea. Un aspecto favorable es que viene de fábrica con Android 12 y la capa de personalización One UI 4.1 que ocupan unos 20 GB del espacio interno, con todas las mejoras de accesibilidad, seguridad y personalización que la marca nos suele tener acostumbrados. Y además, en la gama media, Samsung suele dar soporte por varios años a sus modelos, garantizando actualizaciones por 2 o 3 generaciones, inclusive algunas veces hasta 4. En cuanto a sus cámaras, cuenta con una completa lista de opcionales, como toma única, modo noche, modo comida, panorámica, macro, hiperlapso y zona AR, con la que podrás hacer fotos y videos con realidad aumentada y un modo de filtros de Snapchat para aplicar en fotos y videos que se encuentra como una opción más dentro de las disponibles de la interfaz de la aplicación. Dispone de cámara lenta a 120 fps y super lenta a 480 fps, siempre en HD.
La cámara frontal cuenta con un modo angular para selfies grupales. En el menú principal podrás alternar entre la cámara principal y la ultra angular. Dentro de las fotos y videos encontré dos puntos en los cuales este modelo se destaca. El primero es que el modo Pro es muy completo, con múltiples variables modificables como el ISO, la velocidad de obturación, el balance de la exposición, la distancia focal y la temperatura de la luz. El segundo, y el que más me llamó la atención, es que este modelo cuenta con estabilización, regulación de FPS automático para optimizar la velocidad de fotogramas en la grabación de acuerdo a las condiciones lumínicas y sobre todo que es capaz de grabar video en 4K. Una cualidad que prácticamente ya no vemos en los teléfonos de gama media, pero que este M23 se incorpora. Por último, no me quiero despedir sin hablar del precio de este producto y en dónde está posicionado de acuerdo a las opciones que disponemos con conectividad en 5G. Con un valor de 80.000 pesos a julio de 2022, se posiciona por encima de su hermano menor el Samsung A22 5G, que cuesta unos 64.000 pesos. Que como dato curioso te cuento que este Samsung A22 tiene mayor grosor y peso que el Samsung M23 y su procesador es el MediaTek Dimensity 700 con un rendimiento bastante inferior. Por encima se posiciona el Samsung A33 5G que cuesta aproximadamente unos 92.000 pesos, que sin duda tiene muchas mejoras comparado al M23, pero el precio es un punto controvertido en este país. Muy bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Nuevamente quiero agradecer a la gente de Tecnostore Río 3. Te dejo en la descripción todos los links para que los contactes. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!